Quiero darte la bienvenida a nuestra sección de enseñanzas en línea. Estoy seguro que la palabra bendecirá tu vida. No olvides visitar nuestra página de internet www.iglesiadoral.org. Ahí encontrarás información acerca de nuestro ministerio, recursos y muchas cosas más. Podrás también dar una ofrenda y de esta forma nos ayudas a seguir esparciendo la palabra de Dios. Ahora, disfruta el mensaje. Tenemos que entender que fuimos creados para escuchar a nuestro Creador. Nuestro espíritu, cuando nace de nuevo, toma vida. Y esa vida se alimenta de la voz de nuestro Padre Celestial. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 33, va a ser: el que me oyere, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Escuchándolo a Él, tenemos confianza. Escuchándolo a Él, vivimos tranquilos. Y escuchándolo a Él, no hay lugar para el temor en nuestras vidas. Sabemos que hay un mañana mejor cuando lo escuchamos. Dios habla. Podemos escuchar su voz. Él es un Dios de familia. Cuando estábamos haciendo el llamado, hice el llamado porque el cántico profético fue un cántico extraordinario. Fue el Evangelio. Pues yo hago el llamado después del Evangelio. Y cuando nacemos de nuevo tenemos una relación personal, diaria, con un papá. Somos parte de la familia, somos hijos de Dios. Y Él nos habla y necesitamos escucharlo. Ahora, el mundo va en contra de este mensaje. Tu intelecto va en contra de este mensaje. Y aquellos analistas con mucha lógica nunca van a entender este mensaje. Pero cuando Dios nos creó de tal manera de poder escucharlo. Él nos escucha y nosotros le escuchamos. Esa es la verdadera oración. La verdadera oración es una conversación con nuestro Padre Celestial. Orar no es repetir y pedir y pedir y repetir. En algunos lugares reprender. Eso no es orar. Orar es una conversación. Si tú no le das lugar para que Dios te conteste y te hable y te exhorte, todavía tú no has orado. Pero la verdadera oración es una conversación. En Juan capítulo 10, versículo 27, el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hacen las ovejas del Señor? Oyen mi voz. Yo las conozco, me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Pero hay que oír la voz de Dios, porque estamos oyendo la religión, alguien nos va a arrebatar de la mano de Él. Si estamos oyendo el mundo, alguien nos va a arrebatar de la mano de Él. Pero si sus ovejas están escuchando su voz, nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Ahora, Dios no quiere ritual, Dios quiere familia. Y mientras yo estaba haciendo un llamado, yo sé que hay alguien aquí que no pasó adelante. Yo sé que tú estás aquí, que no pasaste adelante, que estás inundado en la hechicería y en la brujería. Y cuando entró el cántico Dios es amor, ese cántico Dios lo puso a fluir para ti. Para dejarte saber que el amor que Dios tiene para ti, no hay diablo que lo limite. Y no hay ídolo que le impida que Dios te siga amando. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Oír la voz comienza con una proyección de fe. Cada mañana, Señor, necesito escucharte. Oír la voz comienza con una fe que dice: yo estoy atento a cómo Dios me va a hablar. Yo hablo mi espíritu, hablo mi corazón para la voz de Dios. Yo estoy atento de qué manera Dios me va a hablar. Si no tenemos una posición de fe, no encontramos la voz de Dios. Es por fe, no es por tu carne, no es por tus emociones, no es por tu intelecto. Es un corazón que decide decirle: Señor, tú me creaste, yo quiero escucharte. Aquí está la intención correcta. Invoco tu voz, pregunto por tu voz. Estoy atento, determinado a escuchar la voz del Dios.
Y en esa fe comienza a fluir la voz de Dios. Como creyentes buscamos su voz en fe. Todo comienza con una actitud correcta. En Marcos capítulo 1 versículo 35. Ahora, yo predico esto en el mundo, me dicen que yo soy un loco. Yo predico esto en las instituciones religiosas y dicen que somos un loco. Pero cuando vamos a la Biblia lo vemos bien claro. Que Dios quiere hablarte, que Dios habla y que podemos escuchar directamente del trono. Por la sangre del Cordero podemos escuchar directamente del trono. En Marcos capítulo 1 versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús es nuestro ejemplo para todo. Y temprano, antes de coger el teléfono celular, antes de invocar el Facebook, antes de que el marido o la esposa se levantaran, antes de que los niños le empezaran a pedir desayuno, se levantaba muy temprano e iba a conversar con su Padre Celestial. La voz de Dios comienza en casa. Tu casa es un altar donde se invoca la voz del cielo. Por eso es tan importante escuchar la música correcta. Mira lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Dile al vecino, Dios me va a hablar ahora. Mas ahora tráeme un tañedor, un músico. La música activa lo espiritual. De acuerdo a la intención musical, será el espíritu que visita ese sonido. Si la intención es para tu carne, el diablo la va a visitar. Si la intención es para el yo, el egoísmo, el diablo la va a visitar. Si la intención es para el adulterio, para la perversión sexual, para la droga, para el alcoholismo, para la infidelidad, el diablo la va a visitar. Pero si tú eres el tañador que se levanta a clamar, a adorar, a bendecir al Dios de Israel, el Espíritu de Dios la va a visitar. Tu casa es un altar de adoración. Pon música de alabanza, música de adoración. Toda esa música que invoca la carne, los deseos de la carne y el pecado del hombre, sácala de tu casa. Si tú quieres oír la voz de Dios, te va a costar. Porque para oír la voz de Dios hay que poner a Dios primero. Por eso adoramos en la iglesia. Por eso usted viene desde la primera canción y no llega tarde. Por eso adoramos en la iglesia. Creamos una atmósfera para que el Espíritu Santo llene este ambiente con la voz de Dios. Por eso es importante rodearnos de personas correctas. Porque las relaciones incorrectas apagan la voz de Dios en tu vida. La Biblia dice que el Espíritu Santo es la voz de la Trinidad. Y el Espíritu Santo se constricta en conversaciones perversas. El chisme, el juicio, la crítica, las malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Conversaciones incorrectas destruyen el ambiente donde Dios habla. Nuestra mirada puesta en Jesús, el Hijo de Dios. Esta parte es muy importante, escúchame bien. En Hebreos, capítulo 12, versículo 2. El apóstol está hablando a los hebreos, aquellos que salieron de ser fariseos, legalistas y ritualistas. Y le está diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No Jesus, no heaven. No Jesus, no voice of God. Hay espíritus religiosos que hablan, que son impostores, que te engañan y es el espíritu de anticristo disfrazado. Nuestra mirada puesta en Jesús, el Hijo de Dios. Nuestra mirada puesta en aquel que murió por nosotros, en aquel que resucitó de los muertos, en aquel que ha ido a preparar un lugar para ti y para mí y para nuestra familia. En el dueño del cielo, en el Rey de gloria, en Jesús de Nazaret, nuestra mirada puesta, y en esa fe el Padre habla.
Ahora, ¿cómo Dios habla? Tome nota. ¿Cómo es que Dios habla? Ya tú estás con la fe, provocando conversación con Dios, adorando con la música correcta. Te separas de aquellos que te critican, que te dicen tú eres un religioso, y estamos en el siglo XXI y le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, lo malo siempre es malo. En lo malo no hay edad, y en lo bueno no hay edad tampoco. Lo malo siempre es malo y lo bueno siempre es bueno. ¿Y cómo es que Dios habla? Número uno, nuestra mirada puesta en Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Ovejas es aquel que entrona a Jesús en su corazón como su Señor, como su Salvador, como su Dios. Jesús, 100% Dios, se encarnó y se llamó Jesús. Nuestra mirada puesta en Jesús, nacemos de nuevo. Número uno. Número dos, nuestra espíritu siendo alimentado por la palabra. A mayor revelación en ti de la palabra de Dios, mayor acceso tendrás a la voz de tu Padre Celestial. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando tú eres el templo de Él es llenar tu espíritu de alimento de vida. La Biblia es la palabra de Dios. Y entonces Dios nos habla a través de su palabra. Conocemos quién es Él porque aprendemos quién es Él en su palabra. Entendemos lo que Él quiere porque encontramos lo que Él quiere en su palabra. Sabemos lo que Él no quiere porque encontramos lo que Él no quiere en su palabra. En Jesús primero, en su palabra. Entonces Dios pondrá en nuestra vida personas, mentores, pastores, hombres y mujeres que exhortan, que hablan, que entienden lo que Dios dice y que entienden lo que Dios no dice. Y eso nos va rodeando, nos va formando y va despertando en nosotros la habilidad de escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Y de repente viene un burbujeo en ti. De repente escuchaste una palabra de esa persona y tú sabes, eso fue para mí. Ese soy yo. ¿Cómo sabía él? ¿Cómo lo sabía? Cuando usted me dice, usted estaba hablando de mí, mi esposa le sopló todo. Yo, ¿cómo tú te llamas? Yo no sé ni quién tú eres. ¿Sabe? Son cosas que de repente suceden. Una inquietud que te afirma. Algo por dentro que tú sabes que Dios te está hablando, que Dios te está llamando. Algo diferente está sucediendo en tu interior. Esa es la voz de Dios que te está diciendo, te amo, te necesito, te extraño, estoy aquí para ti. Tú no estás solo. Es una exhortación de vida. Una exhortación de paz. A veces Dios usa circunstancias que suceden en el mundo, circunstancias que suceden en tu persona, que tú dices, espérate, aquí hay un mensaje, aquí Dios me está hablando. Otras veces hay eventos sobrenaturales que van a hablar a tu corazón. Otras veces es a través de sueños. Otras veces vienen pensamientos de repente. Sencillos, simples, es un fluir espontáneo. No hay misticismo en la voz de Dios. No hay religión en la voz de Dios. No hay juicio en la voz de Dios. Iglesias que juzgan, que condenan, legalistas. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios tiene vida propia. Es un río de misericordia. Es algo simple, sencillo, poderoso. La voz de Dios produce vida. Siempre que Dios habla, Dios produce algo. Porque la voz de Dios es fértil. Cuando la voz de tu Padre Celestial se une con tu espíritu, eso produce vida. Y la voz de Dios produce vida, produce prosperidad, aclara, quita la confusión, nos da paz. Esa paz que el mundo no entiende, ni va a entender jamás. La voz de Dios nos llena de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento.
Él no forma fanáticos, Él no forma religiosos. Y si hay algo que yo detesto son los místicos. Entonces esa gente mística rara que yo no sé, se la pasan viendo Star Wars y lo traen a la iglesia. Así no es la voz de Dios. La voz de Dios trae instrucciones firmes que provocan unidad. Dios va a traer a ti amor para amar a tu mujer, hablándote. Dios va a traer a ti amor para amar a tu esposo, hablándote. Cuando Dios habla, Dios trae amor para el prójimo. Siempre nos enseña a ver alrededor. Dios no habla para alimentar tu ego. Dios no habla para levantar tu egoísmo. Él pone ideas, pensamientos y una habilidad para tú conectarte, ayudar al prójimo. Y todo comienza con tu familia. Si Dios no te habla a ti primero de tu familia, no te va a hablar segundo de nada. Mucha gente, Dios me habló para aquí, Dios me habló para allá, Dios me habló para aquí. Su familia es un desastre. Y yo, espérate, pero Dios no te ha hablado primero de aquí. Esa no es la voz de Dios. Él es un Dios de orden. Y si en tu casa está la voz de Dios, en todo lugar que tú vayas, entonces estará la misma voz de Dios que está en tu casa primero. La voz de Dios consuela, exhorta. Y en la voz de Dios está la unción de Dios para ti. Cuando Dios nos habla, Dios nos unge. Y cuando hacemos lo que Dios nos habló, la unción estará con nosotros. La voz de Dios es voz de nuevos comienzos. Y es tan importante eso. En Él no hay juicio, en Él hay gracia, en Él es misericordia, en Él hay nuevos comienzos. La voz de Dios siempre defiende la justicia. Esta es la parte más importante. Tengo 12 minutos, praise God, porque en el otro culto no me dio tiempo. La voz de Dios siempre, diga siempre, defiende la justicia. Vaya a Juan capítulo 6 versículo 60. This is the part, the most important part. Presta atención. So Dios encarnado se llamó Jesús. Empezó a hablar. Tenían la voz de Dios. Y los que lo oían, mira lo que pasó. Al oírlas, las palabras que estaba hablando Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. Escucha, la carne para nada aprovecha. El Espíritu del hombre, ahí comienza tu verdadera vida. Tu carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, mis palabras no son provechos para la carne. Mis palabras son vida para el espíritu. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre, del Padre. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Esta parte está bien buena. Señor, dame gracia para yo explicar esto. La voz de Dios nunca alimenta tu carne. Si tú vienes buscando la voz de Dios para buscar tu propio provecho, Dios no te habla. Te hablará alguien que es un impostor. Pero la voz de Dios le habla a tu espíritu, porque en tu espíritu comienza la prosperidad del cielo, comienza la vida del cielo y comienza la bendición del cielo. Hoy en día hay muchas iglesias cristianas que se levantan con altares que hablan a la carne y hablan al alma. Esa no es la voz de Dios. Jesús dijo: ese tipo de mensaje para nada aprovecha.
El mensaje que aprovecha, que es la verdadera voz de Dios, es aquel que le da vida a tu espíritu y aquel que le da muerte a tu carne. Porque la Biblia dice que es necesario que el grano muera y entonces vendrá la cosecha. Dios siempre habla y defiende la justicia. Las iglesias, los altares donde está la voz de Dios siempre defienden la justicia. Cuando vienen a pasar leyes que van en contra de asesinar a los bebés en el vientre de una mujer, la iglesia donde está la voz de Dios no se queda callada. Cuando vienen a pasar leyes, gobernantes corruptos que vienen a tocar la santidad y la pureza de un matrimonio entre un hombre y una mujer, la iglesia donde está la voz de Dios no se queda callada. Y tú eres la iglesia de Jesucristo. En ti tiene que estar la voz de Dios. En ti tiene que haber el denuedo, la unción, el valor y el poder para ir contra la injusticia y ordenar a esa justicia que salga. En el nombre de Jesús. A Jesús le pasó. Muchos discípulos dijeron, palabra dura esa. Dice que muchos volvieron atrás y no andaban más con él. Déjame decir algo. Tu nación será bendita por Dios cuando la voz de Dios está en tu nación. Una nación sin la voz de Dios es una nación que se corrompe y se autodestruye. Y la única manera que la voz de Dios estará en tu nación es cuando tú, la iglesia de Cristo, hablas lo que Dios habla y declara lo que Dios declara. No podemos quedarnos callados ante la injusticia. No podemos aceptar la injusticia. Esa mentalidad de que en cuatro paredes, no se metan eso, pastor, no se metan eso, pastor. No se metan eso, no diga eso, pastor, porque la familia se va. No se metan el otro porque el otro se ofenda. No, la iglesia no es para eso. La iglesia tiene un rol aquí y la iglesia tiene, y todo lo demás tiene un rol acá. La iglesia tiene un rol en todo lugar. La voz de Dios tiene que estar en todo lugar. Porque cuando la voz de Dios está en todo lugar, entonces la bendición de Dios estará en todo lugar. Dígame amén, dígame amén. Dígame amén ahí bien fuerte. A mayor revelación de Jesús, mayor claridad habrá en tu vida de la justicia del Dios del cielo. Fíjate si la justicia de Dios del cielo es pura y perfecta. Que Él envió a su Hijo Jesucristo a ser torturado, a ser crucificado. Porque Él dijo, la única manera que yo puedo traer un pacto de gracia a ellos es que si alguien paga el precio del pecado. Y no encontró a más nadie que podía pagar ese precio. No había sangre inocente en la tierra de los vivientes. Por lo tanto, Dios dijo, yo me haré uno de ellos. Yo cumpliré con tu justicia. Yo estaré sin pecado. Cuando yo derrame mi sangre, yo voy a pagar ese pecado, porque mi sangre va a ser pura, perfecta y bendita. Y el Padre dijo, esa es la única manera que yo puedo justificar un pacto de gracia, porque nuestro Dios es un Dios de justicia. Y la voz de Dios siempre habla justicia. Por eso la Biblia dice que Dios es amor. El amor sin justicia es mentira. El amor sin la verdad de Cristo es mentira. El amor no es tú acostarte con 40 personas. El amor no es tú acostarte con el del mismo sexo. El amor verdadero es mucho más que atracción física y que sexualidad. El amor es el amor que viene de Dios. El amor que no tiene límites. El amor que te dice la verdad. La Biblia es el libro más sincero. Es la historia más sincera en la historia del ser humano. No hay nada más sincero que la Biblia.
Dios puso los grandes logros de sus siervos y sus siervas. Y Dios puso los grandes errores de sus siervos y sus siervas. No escondió absolutamente nada. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba en Getsemaní y le dijo: Padre, si puede, pasa de mí esta copa. La Biblia dice que de la presión, de los nervios, del ataque que tenía en sí como hombre, derramaba sudor de sangre. Y le dijo: hay otra manera, veo la cruz, hay otra manera, tengo temor, me siento inseguro, hay otra manera. Y el Padre no respondió. Pero la obediencia del Señor pudo más que el temor que invadió el jardín de Getsemaní. La Biblia es un libro de justicia, es un libro de verdad, por eso es un libro de amor. El amor sin verdad y el amor sin justicia no existe. Para que fluya el amor de Dios de ese altar, tiene que estar la voz de Dios. Y la voz de Dios siempre defiende la justicia. Cuando Dios te esté hablando, escribe lo que Él te dice. Graba lo que Él te dice. Lleva un diario de lo que Él te va diciendo. Si Él te escribe, si te habla a través de sueños, hay sueños que son proféticos. Hay sueños que tienen que ver con la voz de Dios. Siempre que Dios habla, siempre Dios te confirma. Él te confirma por la Biblia primero. Él te confirma por autoridades espirituales. Y Él te confirma repitiéndote lo que te dijo. ¿Entendieron esa parte? Siempre que Dios habla, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? Mira cómo es. Siempre que Dios habla, si es Dios, Él siempre te confirma. Él te confirma, número 1, por la Biblia. Número 2, por autoridades espirituales. Todos necesitamos mentores. Todos necesitamos cobertura pastoral. Todos necesitamos gente madura que vive la Biblia. Él te confirma a través de gente madura, autoridades. Y Él te confirma repitiéndote lo mismo. Él te va repitiendo, te va repitiendo, te va repitiendo de diferentes maneras, pero es el mismo mensaje. En diferentes circunstancias, pero es el mismo mensaje. Y esa es la confirmación de que Dios te ha hablado. Camina en fe. Miren, yo esta semana fui a Dallas y de regreso a Dallas, pues yo digo, ya no quiero ver películas ni nada, me aburro. Y le digo: Señor, ponme a alguien con quien hablarle de ti, para entretenerme. Esa fue mi oración. Mire qué oración más boba. Pero me proyecté en fe y estoy sentado y viene una muchacha. La muchacha es actriz y modelo. Estaba filmando aquí y se regresaba para su casa. Y cuando viene así, se le cae la maleta. Y bueno, yo le ayudo, le levanto eso y le pongo la maleta. Y yo le digo: bueno, Señor, si ella es, tú me dejas saber. Déjame saber si es ella o no. Yo no sabía. Cuando voy a ver, le tocó el asiento al lado mío. Y ya yo sabía que Dios me estaba hablando. Cuando se cayó la maleta, yo vi eso como que Dios me está hablando. Fe, diga fe, diga fe. Cuando se sentó al lado mío, yo dije: no, me está confirmando. Me acaba de confirmar. Primero se cayó la maleta delante de mí. Después se sentó al lado mío. Fe, diga fe. Me está confirmando. Entonces ya yo digo: bueno, Señor, dame la oportunidad de ver por dónde entro. Por dónde entro a la conversación. Y ella, yo orando esto, terminando la oración, ella me dice: muchas gracias, muy amable, en español. Yo pensé que era americana porque lo uso una americana. Muchas gracias, muy amable. Es que anoche no pude dormir. Cuando me dijo que no pudo dormir, yo dije: gracias, Señor, me acabas de hablar. Ya, no pudiste dormir, pero ¿por qué? Cuéntame, yo soy pastor. ¿Sabes? Le prediqué desde que María salió embarazada hasta que Jesucristo resucitó de la tumba. El evangelio entero le prediqué. Todo comenzó porque yo creí, una posición de fe, buscando la voz de Dios. La Biblia dice que el que busca, levanta tus manitos al cielo y dile: Señor, háblame. Vamos a decirlo: Señor, háblame. Cada día de mi vida necesito escuchar tu voz.
Necesito tu guianza. Háblame a través de tu palabra. Señor, mi hogar es un altar de adorarte. Voy a preparar una atmósfera de alabanza y adoración en mi casa, tremenda, para que tú me hables. Señor, guía mis pasos, hazme sensible, que yo pueda escuchar tu voz en la iglesia, que yo pueda escuchar tu voz en la creación, que yo pueda escuchar tu voz en circunstancias, en sueños. Tú me la vas a confirmar, confírmame tu voz. Pero Señor, en este día yo proyecto mi vida en fe, buscando tu voz. Necesito tu voz, anhelo tu voz, honraré tu voz. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla, pero si la haces de corazón, tu vida nunca será igual. Ahí donde estás, repite conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname. Vamos, dilo. Perdóname. Me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, te declaro mi Rey y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, llámanos. Quisiéramos ayudarte, quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado.